Entender lo que realmente mueve el comportamiento humano, especialmente en la relación entre hombres y mujeres, requiere mirar más allá de las apariencias. Durante siglos, los hombres han intentado descifrar qué temen, desean o buscan las mujeres, pero la mayoría se queda en la superficie, creyendo que se trata de miedo a la traición, al abandono o a la soledad. Sin embargo, esas son solo manifestaciones visibles de algo mucho más profundo y silencioso, una raíz biológica y emocional que condiciona sus decisiones sin que siquiera ellas mismas lo comprendan del todo. Ese miedo no está en los libros de autoayuda ni en las frases de empoderamiento moderno. Es un temor ancestral, casi instintivo, el miedo a volverse invisible, a dejar de ser vista, a perder relevancia en el mundo emocional y social. Maquiavelo dijo que los hombres actúan más por miedo que por amor, pero esa premisa también se aplica a las mujeres. Solo que en su caso, el miedo tiene otra forma, no física ni violenta, sino simbólica, relacionada con la percepción de su valor, con su capacidad de ser elegida, admirada y deseada. Desde una perspectiva evolutiva, la mujer desarrolló una sensibilidad extrema a la validación externa porque, durante miles de años, su supervivencia dependía de ser protegida, elegida y valorada por el grupo. En las tribus antiguas, una mujer sin valor percibido era marginada, y la marginación significaba peligro, hambre o muerte. Esa memoria genética no desaparece con la modernidad, simplemente se adapta a nuevos escenarios. Hoy, esa tribu se llama redes sociales, y la validación llega en forma de likes, miradas o mensajes. Esas pequeñas dosis de atención funcionan como recordatorios de existencia. No son simple vanidad, sino señales de supervivencia emocional. Cuando esa atención se reduce, cuando las miradas disminuyen o los cumplidos cesan, su mente interpreta eso como una pérdida de valor. Por eso, muchas mujeres pueden tener una carrera exitosa, independencia financiera o incluso estabilidad emocional y aún así sentirse vacías si no reciben atención masculina. Porque, en el fondo, la biología sigue dictando que ser vista equivale a seguir existiendo. Y ese es el verdadero núcleo del miedo, la irrelevancia. Cuando una mujer empieza a sentir que está desapareciendo del radar de la atención masculina o social, su comportamiento cambia. Se vuelve más intensa, más demandante, más volátil. No lo hace por capricho, sino por defensa. Es su forma de gritar, todavía estoy aquí. Es un instinto que la impulsa a probar constantemente su poder, a medir su influencia en los demás, especialmente en el hombre que tiene cerca. Cuando una mujer discute, provoca o crea pequeños conflictos aparentemente sin sentido, en realidad está haciendo un test emocional. Está comprobando si aún puede mover tus emociones, si todavía ejerce poder sobre ti. Si reaccionas, se tranquiliza, aún es relevante. Si no lo haces, el miedo se dispara. Por eso muchos hombres interpretan mal estas dinámicas, creyendo que son irracionales o manipuladoras, cuando en realidad son intentos desesperados por recuperar control. Pero la mayoría de los hombres no entiende esto porque cometen un error fatal, pensar que las mujeres sienten y razonan como ellos. El hombre valora la lógica, la lealtad, la coherencia, da amor esperando reciprocidad. Cree que si es fiel, bueno y estable, eso bastará. Sin embargo, la mujer no está respondiendo a los mismos estímulos. Mientras él mide el amor en compromiso, ella lo mide en admiración. El amor masculino nace del deber, el femenino, de la emoción. Y la admiración es frágil, se alimenta de la fuerza, del crecimiento, de la proyección. Cuando un hombre se estanca, pierde su brillo ante sus ojos. Por eso un hombre puede amar a una mujer toda su vida, incluso si cambia o envejece, pero una mujer difícilmente puede mantener el mismo deseo por un hombre que ha dejado de evolucionar. No porque sea cruel, sino porque su psicología asocia la fortaleza masculina con seguridad. Un hombre que deja de crecer representa, en su inconsciente, un riesgo, un futuro incierto. Así, el miedo femenino a la irrelevancia se entrelaza con la admiración. Una mujer teme ser invisible, pero también teme estar al lado de alguien que la haga invisible. Por eso necesita que su pareja proyecte poder, decisión, propósito. No busca ternura constante ni comprensión absoluta, sino estabilidad emocional y dirección. Cuando el hombre se quiebra ante el drama, cuando explica demasiado o pide validación, pierde el papel que biológicamente se espera de él, el de contención. El hombre que reacciona con desesperación ante el caos femenino no la calma, la alarma. Le demuestra que no puede sostenerla emocionalmente. El error del hombre moderno es haber confundido empatía con debilidad. La mujer no quiere un espejo emocional,
quiere un pilar. Alguien que pueda resistir sus pruebas sin derrumbarse. Porque esas pruebas no son malicia, son mecanismos inconscientes para asegurarse de que no está con un niño emocional, sino con un hombre completo. Cuando comprendes eso, dejas de tomar su caos como un ataque personal y lo ves como lo que es, una evaluación de tu fortaleza. En ese punto, el silencio no debe ser indiferencia, sino presencia firme. Si la ignoras por completo, la hundes. Si te alteras, la asustas. La clave está en mantenerte imperturbable, pero atento, mostrando que entiendes el juego, pero no te sometes a él. La sociedad moderna ha querido borrar las diferencias biológicas, pero la biología no negocia. Mientras el hombre gana poder con el tiempo, la mujer lo pierde. Y ese desequilibrio genera una ansiedad invisible que se manifiesta en formas diversas: hipersexualización, necesidad de validación, cambios emocionales, rivalidad entre mujeres. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para ver este fenómeno en acción. Cada fotografía, cada filtro, cada comentario busca algo más profundo que aprobación, busca reafirmar existencia. Y cuando esa validación no llega o empieza a disminuir, el pánico aparece. No importa cuánto éxito o autoestima tenga, si percibe que ha dejado de ser elegible, el miedo toma el control. Por eso, entre los 28 y los 35 años, muchas mujeres atraviesan un cambio psicológico importante. Lo que antes no les importaba, de pronto se vuelve urgente. Lo que antes era diversión, se convierte en ansiedad. Empiezan a hablar de estabilidad, de familia, de conexión profunda, pero no desde el deseo natural, sino desde la necesidad de asegurar relevancia emocional antes de que el reloj biológico cierre el margen de elección. Maquiavelo decía que el hombre prudente actúa conforme a los tiempos. La mujer que ignora su temporalidad, negando la naturaleza, entra en guerra con su propio cuerpo. El cuerpo sabe lo que la mente niega, y esa contradicción se traduce en frustración, en histeria emocional, en comportamientos autodestructivos. Las marcas y los medios lo saben. Por eso dirigen su publicidad a las mujeres que se acercan a esa frontera invisible, vendiéndoles juventud, belleza y promesas de eternidad. No venden productos, venden ilusión, venden control sobre el paso del tiempo. Pero el tiempo no se detiene, y cuando esa ilusión se desvanece, el miedo se transforma en rabia, en crítica, en resentimiento hacia quienes aún poseen lo que ella siente que perdió: atención, deseo, elección. Así surge la competencia encubierta, la rivalidad disfrazada de discurso moral. Una mujer que ya no se siente vista puede atacar, minimizar o cuestionar a las más jóvenes, no por malicia, sino por dolor. El miedo a ser sustituida es una de las formas más crueles del miedo a la irrelevancia. Ser reemplazada no solo significa perder una posición, sino perder identidad. Por eso, cuando una mujer siente que ya no puede competir, muchas veces adopta posturas extremas como defensa. Pero debajo de todo eso no hay odio, hay tristeza. Tristeza por no haber entendido las reglas del juego, por haber creído que el tiempo estaba de su lado. Comprender esto no implica despreciar ni manipular, sino observar con inteligencia. El hombre que ve este patrón y no reacciona con enojo, sino con claridad, se vuelve invulnerable emocionalmente. Entiende que el drama no es un ataque, sino un síntoma. Que la demanda constante no es manipulación, sino miedo. Y cuando lo entiendes, dejas de ser víctima de la confusión. La validación constante, las pruebas emocionales, la sensualidad exagerada, la competencia entre mujeres, la volatilidad emocional y el drama como medio de control son manifestaciones de un mismo origen: el miedo a desaparecer. Si no lo ves, te perderás en el caos. Si lo ves, podrás navegarlo con maestría. No para aprovecharte, sino para mantener tu equilibrio. Porque el hombre que entiende el miedo femenino no se doblega ante él, lo trasciende. Ya no reacciona, responde. Ya no pelea, lidera. Ya no se confunde, comprende.
Ese entendimiento lo convierte en alguien que no necesita imponerse para ser respetado, ni suplicar para ser amado. Simplemente encarna estabilidad, y eso es lo que más necesita el miedo femenino, un punto fijo en medio del caos. Al final, el verdadero poder no está en controlar a la mujer, sino en entender las fuerzas invisibles que la mueven. Y cuando entiendes esas fuerzas, hermano, ya nada te sorprende. Ves detrás del drama, detrás de las palabras, detrás de los gestos. Ves la biología en acción, disfrazada de emociones modernas. Y ese conocimiento, bien usado, no solo te hace más fuerte, te hace libre. Porque cuando comprendes que su miedo más profundo no es la soledad ni la traición, sino la irrelevancia, dejas de competir con su caos y aprendes a contenerlo. Y eso, más que poder, es sabiduría. Cuando una mujer siente que pierde el control de su entorno o que el paso del tiempo empieza a amenazar su relevancia, su mente busca recuperar el equilibrio de la única forma que puede, probando la fuerza emocional del hombre que tiene enfrente. No lo hace por maldad, sino por miedo, por instinto de supervivencia. Intenta comprobar si todavía puede influir, si aún tiene poder. Si logra hacer que el hombre pierda el control, siente que aún conserva el suyo. Es un juego inconsciente donde el drama no es ataque, sino un síntoma de inseguridad. Por eso muchos hombres fracasan en estas pruebas, porque confunden una señal de auxilio emocional con una provocación y reaccionan desde la rabia o la lógica. No entienden que en realidad están siendo evaluados como estructura, como sostén emocional, como la columna que debe mantenerse firme en medio del caos. Cuando un hombre no aprueba esa evaluación, ella pierde el respeto, y cuando el respeto desaparece, el amor se desmorona. Las flores, los halagos y las promesas no mantienen el respeto femenino, lo hace la estabilidad emocional bajo presión, la calma en la tormenta, la capacidad de interpretar el código detrás del conflicto. Y eso, precisamente, es lo que separa al hombre que sobrevive emocionalmente de aquel que se derrumba en relaciones que nunca entendió. También existe otro patrón silencioso pero poderoso, la mujer que acumula opciones, amigos atentos, exnovios presentes o admiradores discretos. No es traición, es estrategia de supervivencia. Sabe que si su miedo se cumple, si deja de sentirse valiosa, necesitará un puente de salida. Lo hace del mismo modo que un hombre busca otro empleo cuando sospecha que va a ser despedido. A eso muchos llaman hipergamia, pero en realidad es biología alerta. La mente femenina busca asegurarse de estar con el mejor hombre posible antes de que su valor percibido baje. Y si dentro de sí siente que ya no está con ese hombre, su comportamiento cambia, se vuelve más crítica, más impredecible, más desafiante. Maquiavelo lo habría explicado así: quien anticipa el desprecio, ataca primero. Por eso, muchas veces, cuando una mujer percibe que su pareja ya no la admira, provoca el conflicto. Si no puede inspirar admiración, generará tensión, porque el conflicto, al menos, la hace visible. El hombre, confundido, responde con entrega, cree que si demuestra más amor o más atención, todo se arreglará. Pero no entiende que su exceso de entrega se interpreta como desesperación, y la desesperación mata la atracción. Cuando ella percibe que ya lo tiene asegurado, él deja de ser un premio y se convierte en una carga. Sin embargo, detrás de toda esa confusión, la raíz es simple: ella no busca dominar por placer, busca sentirse influyente, visible. Su adicción emocional no es al amor, sino a la importancia. Mientras pueda hacer que él sienta, que reaccione, que se mueva por ella, siente que sigue existiendo.
Ese miedo a la irrelevancia guía su forma de hablar, de vestirse, de amar. Está presente en sus silencios, en su vanidad, en su necesidad de atención. Puede afirmar que no necesita a nadie, pero revisa quién la mira, puede decir que se ama, pero sufre si nadie la valida. Entender esto no te hace cínico, te hace lúcido. Te convierte en un hombre que deja de reaccionar y empieza a leer. Porque el que entiende no se quiebra ante el drama, lo descifra. Y eso, hermano, es poder. El silencio también es un lenguaje femenino cargado de significado. Cuando una mujer calla de repente, no es paz, es castigo. Es una prueba silenciosa. Quiere saber si la notas, si haces algo por reconectarte. Si no lo haces, la conclusión es devastadora, ya no importó. Ese silencio prolongado es su último intento de ser vista, no una petición de rescate, sino de reconocimiento. Y si no lo entiendes, la relación ya terminó, aunque aún no te hayas dado cuenta. Otro signo claro es la comparación constante, no solo con otras mujeres, sino con versiones pasadas de sí misma. Cuando dice, ya no me veo igual, no busca consuelo superficial, busca confirmación de que sigue siendo valiosa. Su preocupación por la apariencia, los cambios de look, la ansiedad ante el paso del tiempo, no son frivolidad, son la expresión física de un miedo existencial, el miedo a desaparecer. Y si tú no lo ves, invalidas un miedo que para ella es tan real como el hambre. El hombre que observa en vez de reaccionar, que contiene en lugar de colapsar, se vuelve una rareza, un faro emocional. Ese tipo de hombre escasea, porque el mundo moderno le vendió a la mujer una historia incoherente. Le dijeron que podía tenerlo todo sin renunciar a nada, que podía vivir como si el tiempo no existiera, que la validación externa no importaba, que lo importante era el amor propio. Pero la biología no negocia con las ideologías. Y hoy lo que vemos no es empoderamiento, sino colapso emocional. Mujeres exhaustas, confundidas, ansiosas, frustradas, porque lo que sienten no coincide con lo que les dijeron que debían sentir. Se les prometió que el éxito profesional las haría felices, pero las cifras muestran lo contrario, más depresión, más insatisfacción, más vacío. Cuanto más poder alcanzan, más se alejan de su centro emocional, porque su programación evolutiva está diseñada para la conexión, no para la desconexión. Se les dijo que buscar pareja era debilidad, que el deseo de ser elegida era sumisión, que querer familia era opresión. Ahora viven en guerra consigo mismas. No saben si maquillarse es libertad o esclavitud, si querer amor es dependencia o instinto, si desear un hijo es traición al feminismo o realización personal. Esa contradicción interna las desgasta. Y muchas, atrapadas entre su biología y su discurso, terminan buscando refugio en discursos espirituales o esotéricos. No lo hacen por fe profunda, sino por necesidad de encontrar sentido, de crear una ilusión de control. El yoga, la astrología, el tarot o los rituales emocionales les dan estructura simbólica cuando la realidad las abruma. No es burla, es supervivencia emocional. El hombre que entiende esto, en lugar de reírse o resentirse, se vuelve estable. Sabe que su papel no es dominar ni salvar, sino sostener su propio eje. Porque si él también se derrumba, ya no puede ser refugio. Ella no necesita otro hombre perdido, necesita un hombre que sepa quién es. Cuando su caos interior estalla, busca esa figura firme, no el que la adora ciegamente, sino el que permanece sereno. Ese es el hombre que transmite seguridad emocional, el que se convierte en referencia cuando todo lo demás colapsa. Este colapso no nació de la maldad, sino de la ingenuidad. Se pensó que la naturaleza humana podía reinventarse sin consecuencias. Pero las consecuencias llegaron: soledad, ansiedad, desconexión, crisis identitaria. El hombre que no lo entiende se frustra, porque espera lógica donde solo hay emoción ancestral. Busca coherencia donde hay lucha interna. Espera paz donde hay guerra biológica. Y así pierde, una y otra vez, porque está jugando con reglas que no comprende. El miedo femenino más profundo no es la soledad ni el abandono, es la irrelevancia. Es el terror a dejar de ser vista, a dejar de importar. Todo lo que parece exagerado o irracional se explica desde ahí. Cada drama, cada prueba, cada discusión es una pregunta disfrazada: ¿aún valgo para ti? Pero la mayoría de hombres no lo ven. Reaccionan, gritan, se justifican, se arrodillan. No entienden que el verdadero poder no está en dominar ni en complacer, sino en comprender y mantener el centro. El respeto no se gana con gestos románticos, sino con control interno. El hombre que no depende de la validación femenina proyecta magnetismo. El que ama sin perder su eje,
que puede dar sin volverse esclavo, que puede quedarse sin rogar, ese hombre despierta respeto genuino. No se trata de frialdad, sino de fortaleza emocional. Esa combinación de claridad y compasión es lo que define la masculinidad madura, firmeza sin dureza, entendimiento sin debilidad. El propósito no es manipular ni juzgar, sino despertar. Entender que las pruebas no van a desaparecer, que las contradicciones seguirán, que el caos forma parte del juego humano. Pero el hombre que comprende la naturaleza de ese caos deja de tener miedo. Y cuando un hombre deja de temer, se vuelve inevitable. Ya no busca atención, ya no ruega comprensión, ya no se desmorona por amor. Construye su propio imperio emocional. Su vida deja de girar alrededor de ser aceptado por una mujer y empieza a girar alrededor de su propósito. Y desde esa solidez, paradójicamente, es cuando se vuelve más atractivo, más respetado, más deseado. Así que esta es la lección final, hermano: el mundo no va a adaptarse a ti, las mujeres no van a dejar de probarte, la biología no va a disculparse. Lo que sí puedes hacer es convertirte en el tipo de hombre que no necesita excusas. Uno que entiende, que observa, que actúa con intención. No para controlar, sino para liderar con claridad. Porque cuando comprendes el miedo femenino, superas el tuyo. Y el hombre que supera su miedo se vuelve libre. Y cuando eres libre, no hay caos que te arrastre, ni silencio que te confunda, ni drama que te derrumbe. Solo existe tu centro, tu propósito y tu poder.